Romanos capítulo 7, versículos 7 al 12. Romanos capítulo 7, de versículos 7 al 12. Amén. Amén. Le daremos lectura en el nombre del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Ya se oró por la palabra, así que vamos a ir al mensaje. Si se acuerdan, el miércoles pasado se habló sobre la separación que nosotros ya tenemos de la ley, en un sentido de que, o del pecado, ya no nos gobierna a nosotros el pecado, ya no nos gobierna la ley en que nosotros pretendíamos o cargábamos todas nuestras fichas a la ley. Debemos entender también que el concepto aquí al público, siempre sin olvidarnos de quién le está predicando Pablo, ¿ya? Pablo le está predicando a judíos que ellos creían desde su niñez, como a Pablo le enseñaron, que por medio de la ley y el cumplimiento de esta se obtenía la gracia de Dios o el favor de Dios, ¿ya? Entonces, que venga un ex judío a decirle que la ley no sirve para salvación o para congraciarse con Dios, era algo que le chocaba mentalmente. Por ejemplo, en un caso hipotético, supongamos que venga alguien y le diga, hermanos, la oración no sirve para nada. ¿Cómo quedaría usted en cortocircuito dentro de usted? Si toda su vida, su niñez, todo el tiempo que usted ha caminado en el Evangelio le ha dicho que la oración es la llave de todas las cosas. Y en la oración hay poder. Obviamente, si alguien viene a decir eso, que no sirve para nada, está diciendo una herejía. Pero desarmaría todo nuestro pensamiento y toda nuestra tradición como cristianos, ¿cierto? O lo mismo de que alguien venga a decir a través de la palabra. Explicar la palabra no sirve de nada, hermano. Escuchar a alguien hacer un monólogo no le va a edificar. Porque eso es lo que hacemos la predicación en minimizándolo, es un monólogo. Uno habla, el otro escucha. Pero desarma nuestras estructuras. Ya, imagínese usted a un judío, donde el tema de la ley o de la religiosidad era algo recalcitrante en su vida. Desde su niñez su papá lo sentaba, lo tomaba y día y noche le recitaba el Torá, le recitaba la ley mosaica. Nosotros con suerte lo hacemos con nuestros hijos cuando se van a dormir. Imagínense un niño que toda su vida, todo su crecimiento, toda su formación fue a través de la ley mosaica. Entonces su cultura, su nacimiento, su formación es que yo tengo que cumplir la ley para caerle bien a Dios o para hallar gracia ante Dios. Pero Pablo dice no. La ley no sirve para yo congraciarme, la ley es todo lo contrario a lo que nosotros lo hacemos. Y Pablo en cierta medida, y aquí vienen unos pasajes como biográficos, se representa en ellos y da un ejemplo de su vida. Pablo, nosotros podemos leer cuando en su conversión, Pablo hacía todo eso, matar, perseguir a la iglesia, porque creía que estaba obedeciendo la ley y estaba de una forma agradando a Dios en perseguir a los cristianos. Recuerde que Pablo era de Tarso, y Tarso está en una localidad de que era totalmente judía. Incluso él mismo dice, fariseo de fariseo, hebreo de hebreo.
Entonces no era cualquier hombre que se estaba parando a la iglesia de Roma de hablar a los judíos, de decirle que la ley para salvación, ojo, para salvación no sirve, sino que la ley tiene otra finalidad. Entonces, como ya hemos visto, hablando como aspectos negativos de cuanto a la ley, por ejemplo, aquí anoté unos puntos negativos que habla, por ejemplo, la ley nos lleva al conocimiento del pecado. La ley hace guardar silencio a todos ante Dios, tanto judíos como gentiles. La ley, la justicia divina se manifiesta sin ley. El pecado es justificado sin ley. La ley obra la ira de Dios. Esa ira alcanza para todos porque todos son pecadores. O sea, si nosotros hablamos la ley, o si uno le dice cómo usted representa la ley, son aspectos negativos en la vida del creyente, ¿cierto? Entonces Pablo aquí, ¿y qué como ese sabor? Entonces la ley no sirve para nada. La ley es mala. Y Pablo empieza esta retórica, y Pablo siempre ocupa preguntas retóricas. ¿Qué es lo que pregunta retórica? Esa pregunta que no necesariamente tiene que tener una respuesta al tiro, pero nos hace reflexionar lo que vamos a decir. Por ejemplo, ¿qué es lo que es primero? ¿El huevo o la gallina? Nosotros antes de responder, primero analizamos qué vamos a responder para tener sustento de lo que vamos a decir. Por ejemplo, si un maya se desmaya, ¿deja de ser maya? Esas son preguntas retóricas que como que a uno lo deja pensando un poco antes de responder, ¿cierto? Es un pequeño ahí para llamar, para que estén atentos, para que despierten. Entonces Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Claro, nosotros decimos eso porque está escrito. Es como estar copiando el torpeo en la prueba. Pero si estuviésemos en los pies de ellos, queríamos así como, a lo mejor una pregunta capciosa. ¿Qué digo? Sí es mala, pero me va a decir con otra cosa. O si digo que no es mala, capaz que me diga. Entonces nos hace reflexionar. Pero Pablo, dentro de esa pregunta retórica, también uno hace esa pregunta sin dar espacio a respuesta, porque él tiene la respuesta a esa pregunta. Y él dice, en ninguna manera, literalmente jamás. Bueno, a ver, vamos al capítulo 7, Pablo. Me viene hablando de la ley que no nos sirve para salvación, y ahora me sale que no es mala. Y aquí empieza Pablo a defender en cierta medida la ley. Dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si la ley no dijese, no codiciarás, Pablo, o sea, nosotros no tendríamos idea de que eso es pecado, ¿cierto? La ley, como veníamos diciendo tiempo atrás, la ley viene a alumbrar lo pecaminoso, el pecado que yo tenía, sin saber que era pecado. Y así andábamos nosotros en el mundo sin Cristo. Hacíamos lo que queríamos, por ejemplo, antiguamente el hombre le pegaba a la mujer, bueno, antiguamente porque era más común, o se hacía, ya pues vieja, sírveme la comida, y era algo normal. El hombre de la casa va en la cabecera, y si él no se sienta, nadie más se sienta. Era algo normal, era algo bueno, y uno decía, oh, qué hombre más respetado. Y después a la larga era puro miedo que le tenía la gente a ese hombre. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, nos enseñó que en el matrimonio no hay alguien superior que el otro. No, expresiones carismáticas, no, por favor, Abigail. No hay alguien superior, no es alguien que tiene que estar, la mujer no tiene que estar sumisa en obediencia alguna como una esclava, sino que nos viene a ordenar, nos viene a demostrar lo cual mal hacíamos. No, es mi dinero, yo me lo gasto con mi compadre y con mis amigos. Y algunos se desaparecían como 2 días. No, eso está bien porque yo me lo merezco, porque yo trabajé para eso. Pero vino el Espíritu Santo en nosotros y nos ordenó, le dijo, no, pues está mal. ¿Cómo andáis desperfarrando la plata por allá y en tu casa cuando llueve más adentro que afuera? No, pues, ¿cómo se te ocurre andar tomando con tus amigos y tu familia y tu hijo andan a las 3 y a las 4?
Viene Cristo y nos muestra eso pecaminoso, que nosotros lo pasábamos bien. Y ahí la ley nos mostró, no, estoy mal, no estoy actuando bien. A diferencia de lo que el mundo nos quiere hacer sentir hoy, sigue tu corazón, amor es amor, si lo siente, hazlo, si lo siente está bien, si nace de ti está bien. No, y la ley viene a alumbrarlo, todo lo que tú haces o nace de ti no es bien, no es algo bueno, no es algo que quiere decir que viene de Dios, porque la mayoría de lo que nosotros hacemos en nuestros corazones viene de nuestra concupiscencia, de la codicia. Y por eso Pablo toma la codicia, el ejemplo de la codicia del último mandamiento de la ley mosaica, porque de la codicia viene todo. A mí me gustaría, aunque sea entre comillas sana, no siento envidia sana. Sí, la envidia, la codicia viene a demostrar todo lo pecaminoso que hay en nuestro corazón. Porque yo puedo desear el auto que tiene el pastor Jero, pero a lo mejor lo puedo desear de mala manera y sin darme cuenta yo, no, si igual está bien, pero igual yo me esfuerzo más que él. ¿Ah? ¿Y por qué a él, Señor, y por qué no a mí? La codicia del corazón del hombre, y ahí nace la raíz. Por eso Pablo toma ese ejemplo de la codicia. Si la ley no me dijese no codiciarás, yo no sabía que era pecado. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que Pablo se propuso ser mejor que todos sus compatriotas y ser aventajado en cuanto a la ley. Él codiciaba ser mejor que todos en cuanto a la ley, en cuanto a tener fama terrenal. Él quería ser superior a todos los fariseos. Por eso él a su corta edad era tan prominente, porque su afán, su codicia era llegar a la cima. En cuanto todos lo puedan reconocer. Y él dice, yo me propuse ser mejor que todos. Codiciando. Pero cuando vino acá, a donde alumbró la luz de Cristo, vio que la ley, el espejo de la ley lo reflejaba. Bueno, todas las mujeres tienen un espejo en la casa que lo agranda. Se le ve así la cara. Uno se acerca a un espejo que agranda, ¿cómo se llaman esos espejos? Con aumento. Entonces uno se acerca al espejo normal, se ve bien. Se acerca a ese espejo, se nota todos los puntos negros. La ley nos hace ver así. Nos acercamos a ella y aumenta. Sabemos que somos pecadores. Pero cuando vemos la ley, vaya que soy pecador. Entonces Pablo, cuando era Saulo, él quería aventajarlo a todo en cuanto a la ley, ser mejor que todo para que todos lo admiraran. Cuando vino Cristo y conoció la ley y lo pecaminoso de su corazón, dijo, yo soy como uno de los abortivos. Yo soy un esclavo, un doulos, un esclavo más bajo de la línea de la esclavitud. Ese soy yo. Porque vino y vio en su corazón a través de la ley lo pecaminoso que era, lo malvado y lo alejado que estaba de Dios. De pasar de ser de fariseos, él se llamó a sí mismo un doulos, un esclavo de Cristo. Entonces por eso Pablo dice, la ley es mala en ninguna manera, porque la ley a mí me muestra y me guía y me apunta hacia la dirección, hacia la santificación. Recuerden que todo este mensaje tiene un título, pero el fin es uno solo, es la santificación que produce en nosotros la justificación de Cristo. Y la justificación, parece como un trabalengua, la santificación viene a través de nosotros por la justificación, pero la justificación nos hace ver a nosotros lo pecaminosos que somos. ¿Y cuál es nuestra vara de medir de la pecaminosidad que tenemos? Es la ley de Dios. Ahora, decir que la ley es mala, estaríamos ofendiendo a Dios. ¿Por qué razón? ¿Dónde salió la ley? ¿Del plebiscito? ¿De una constitución? Estaba Moisés con los 400 constituyentes ahí, asamblea, votación, no. Salió de Dios. Y todo lo que procede de Dios es bueno. Es agradable y es perfecto. Como dice Pablo al final, el mandamiento es santo, justo y bueno, porque procede de Dios. Ahora el versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento,
me engañó y por él me mató. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la expresión, no, que yo cometí este pecado y el diablo entró en mí? Como que el diablo tomó posesión de mí y hice esto. No fui yo. Vino un espíritu y el espíritu me hizo adulterar. Hermano, ore por mí porque el diablo, hermano, nosotros no somos un cuerpo inactivo, vacío, como que viene el diablo, nos toma y nos movemos. Y después se va, nos toma el Espíritu Santo y nos movemos. No, hermano. No le echemos la culpa al diablo. El diablo nunca no hizo malo en nosotros. La ley no trajo la maldad del pecado en nosotros, alumbró el pecado que había en nosotros y que nuestra conciencia estaba apagada. No sé por qué le insulté a mi esposa. El diablo, me entró el demonio. No, hermano, el pecado que está en nosotros. Cuando nosotros le echamos la culpa a otras cosas externas, estamos eludiendo a nuestra responsabilidad. Imagínese usted que hay muchos casos de accidentes, un famoso, un hijo político, lo que sea, va conduciendo ebrio y atropella a una persona y lo mata. No, es que yo no fui yo, fue el alcohol. No, pues. Usted tomó la decisión de tomar más de la cuenta, usted tomó la decisión de beber, usted tomó la decisión de subirse al auto, usted tomó la decisión de manejar, usted tomó la decisión de irse para la casa y pasó lo que pasó. El pecado que está en nosotros nos hace hacer eso. No es que el diablo, no es que vino a alguien y nos poseyó a la maldad y actuamos como actuamos. Nosotros somos entes activos en cuanto a la pecaminosidad. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí algunos, mientras leí este pasaje, algunos estudiosos, cuando dice yo vivía en un tiempo sin la ley, algunos sigan la profunda de hablar sobre el tiempo antes de la ley, antes de que Dios diera la ley a este mundo. Y que Pablo estaba hablando de ese tiempo. Ahí hablaba un poco Calvart, otro teólogo también, sobre la preexistencia de todo, y cuando en ese tiempo era todo, antes de la caída incluso, hablando de esa época. Pero en términos prácticos, viendo y siguiendo la línea que Pablo está argumentando, él está hablando de sí mismo, cuando él antes vivía antes de la ley que nosotros ahora conocemos, de la ley que nosotros palpamos, que sabemos que, ahora hay que hacer una diferenciación, aquí estamos hablando de la ley mosaica, ¿ya? No estamos hablando de las implementaciones después que vino con el tiempo la religiosidad judía que implementó y aumentó más la ley, ¿ya? Pero en sí, al grueso que quiere atacar Pablo es a la ley mosaica, a los 10 mandamientos. Esa ley es buena. Después vienen los mandamientos de hombre que le llamamos algunos, ¿ya? Entonces, antes de esa época, Pablo, esa ley que él amaba, que él perseguía, que él trataba de cumplir día a día, cuando vino a conocer realmente la ley, le resultó para él muerta. ¿Por qué razón? Porque estaba haciendo todo lo contrario de lo que la ley implicaba. Estaba haciendo todo lo contrario a lo que el espíritu de la ley. Los abogados dicen hay que leer hay que entender el espíritu de la ley para poder interpretarla. El espíritu de la ley era otro totalmente distinto a lo que Pablo estaba manejando en esa época. Y cuando vino a conocer la ley, cuando se le quitó la venda de los ojos, eso resultó para él muerte. Porque se vio que estaba totalmente alejado de Dios. Pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para mí vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno. Hay un ejemplo de John Stott, Martin Lloyd-Jones, que se lo escuché a Zugel Mitchell y ahora se lo estoy diciendo a usted, ¿ya? Es una cadena de escuchas. Póngase usted que, vamos a hacer un ejemplo, yo voy, Pastor Jero, necesito tanta plata para salir de una deuda.
y el pastor Gerito está bendecido, prosperado y en victoria, me pasa esa cantidad de plata. Pastor Gerito, a fin de mes yo se la voy a pagar. Ya, ningún problema, llega la época de que hay que pagar, voy donde Pastor Gerito, sabe que no tengo la plata. Estoy quebrado, no tengo ninguno, yo se lo quiero pagar, pero no me ha ido bien, pero no tengo ahora la plata, pero sí se la quiero pagar. Y el pastor Gerito ahí conmovido, viéndome, está decidiendo si perdonarme la deuda, darle más plazo o no. Y le digo, pero ¿sabe? Lo que pasa es que realmente yo tenía la plata, pero ayer me fui al Monticello con el hermano Leo y el hermano Luis y nos gastamos todo. Y le invité la comida, le invité los tragos y ahí me fui a la quiebra y ahora no tengo, pero tenía la plata. No se la perdono, ¿no? Lo que está haciendo ahí, lo que estoy haciendo yo es una culpa, pero tenía la palabra, se me fue, pero es una culpa condicional. No es la palabra precisa, pero algo parecido. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y la ley nos acusa que nosotros cometimos pecado, vamos a la presencia de Dios por esa causa de que nos enfrenta la ley. Y por esa causa, la ley que nos debería dar vida, porque recuerda usted que la ley de Dios era para que el hombre la cumpliese, y si cumple esto, vivirás. Si hicieres tales cosas, vivirás. ¿Ya? El pastor Zugel lo dijo y también lo concuerdo, si una persona cumple la ley completa todos los días hasta su muerte es salva, porque esa es la fin de la ley, cumplirla todos los días, toda la ley hasta su muerte es salva, pero en la práctica no es así, es imposible. Entonces, esa ley que para nosotros tenía que ser vida, vino a ser muerte porque nos reflejó, nos recalcó, nos exaltó. Cuando usted quiere, anota algo, toma apunte, porque ustedes son bien buenos para tomar apunte en las predicaciones, en muchas cosas, yo lo he visto. Cuando usted quiere anotar algo, un apunte, lo subraya, lo enmarca, ¿cierto? Lo resalta para que quede grabado. Esto es importante. La ley hace eso con nosotros como el pecado. Resalta, subraya y enmarca el pecado. Entonces, cuando yo vengo a Dios, no es algo por algo innato que yo sé inconscientemente o natural. Me nació que ofendí a Dios. No, porque la ley que está en mí, la ley que Dios puso en nosotros, nos llama, nos redarguye a que nosotros cometimos pecado. Y nos mueve al arrepentimiento. ¿Se entiende? Esa es la diferencia que hay entre Saúl y David. David ciertamente cometió más pecado, pero él se arrepintió siempre. Saúl tenía remordimiento. Sí, Samuel, sí, ya lo voy a hacer. Y daba media vuelta y hacía todo lo contrario. ¿Cierto? Eso es la diferencia. El arrepentimiento, y por eso la ley de Dios, como dice Pablo al terminar el versículo 12, dice, es santa, es justa y es buena. ¿Por qué razón? Porque nos mueve, no nos puede dejar tranquilos. Si nosotros pecamos, no podemos estar tranquilos, hermano. Nos lleva hacia lo justo, nos lleva hacia la justificación, nos lleva hacia la santificación en Dios. Y había un tema que escuché, hacía la pasada y agarré algo, de que la santificación, si uno le pregunta, defíname usted la santificación. ¿O qué es lo que es para ustedes, en una palabra, la santificación? Podemos dar muchas palabras, pero yo creo que a ninguno se le ha pasado por la cabeza alegría o gozo. Cuando vemos en el Nuevo Testamento, cuando habla Pablo, Pedro, que la santificación es gozo para nosotros. Debe ser alegría para nosotros. Vivir en santificación. No, pero ¿cómo si la santificación yo la asimilo a un mecanismo, a un ritual para no pecar? ¿Cierto? Pero la santificación en nosotros, ¿qué es lo que hace? Nos acerca a Dios. Nos hace estar en comunión con Dios. Y cuando usted está en comunión con Dios, siente pena, decaimiento, está decaída, siente alegría, siente gozo, siente plenitud,
La santificación para nosotros es alegría, plenitud. El pecado, la ley del pecado, en vez de nosotros decir, la ley que es mala, no, la ley en nosotros nos ayuda a corregir nuestros errores, porque sin la ley estaríamos aún caminando lejos contra Dios. Estaríamos pegando palo al aire como Pablo. Esto yo lo hago porque le agrada a Dios, según él. Pero cuando vino la ley en nosotros, nos dimos cuenta de muchas cosas que nosotros hacíamos en el Evangelio, y ahora nos paramos y miramos atrás y ese era yo antes. Así como que nos da vergüenza. Hacíamos cosas, no, si esto es de Dios, esto nos agrada, pero era solamente para impresionar o caerle bien a los hermanos. No, si esto le agrada a Dios, pero la ley nos ayuda en eso, nos encamina, nos dice, nos acusa en nuestro corazón qué es lo que está mal, que estamos mal, que estamos haciendo mal. Es aquella que nos direcciona cuando nos equivocamos para conducirnos bien. Acuérdense la ley del tránsito. La ley del tránsito nos ayuda ¿para qué? Para que tengamos un flujo sin ningún problema. El rojo hay que parar para que pase el otro. ¿Se imaginan todos queriendo pasar al mismo tiempo? Es un caos. Nadie avanza. Pero donde hay ley, hay orden. Y puede avanzar, puede hacer más expedito. Nos lleva a un lugar más seguro y más sano para llegar a nuestro fin. Porque sin ley estaríamos todos chocando, que empanan, cuestiones. Si se hace taco con ley, imagínense sin ley, ¿cómo sería el infierno acá vial? La ley es lo mismo, nos direcciona hacia un buen camino, hacia apuntar hacia Cristo. No que yo siento que esto le agrada a Dios, no que total mi vida es mi vida y Dios me quiere tal cual como soy. Pero cuando tomamos ese tal cual como soy y lo ponemos al lado de la ley, ayúdame Padre. La codicia aflora al tiro. No, es que yo no codicio. No, es que yo honro a mi padre. No, es que yo no codicio. El tema que pasa es que muchas veces nosotros creemos que al hacer el acto es el pecado. Pero va más profundo. Y Jesús, algunos dicen, defienden, no, Jesús, ya no estamos en la ley, estamos en Jesús. Hermano, la ley era aquí, Jesús puso la ley acá. Ustedes todos escucharon, me imagino a Jesús sentado apuntándole a los fariseos. Todos ustedes escucharon desde su niñez que está escrito que el que cometiera adulterio, ese pecó. Mas yo digo que aquel que codició en su mente, que más adelante va a pecar, ya pecó. O sea, la ley me dejaba aquí, Jesucristo me dejó acá. A ver, ¿qué dice la ley? ¿Ojo por ojo? No, papito. Si te ofende, ponle la otra mejilla. Si te dice la ley llevar 1 milla, llévala 2, o 3, o 4. ¿Cuánto te dice la ley perdonar? 70 veces 7. O sea, ¿cuántas veces tienes que perdonar? 7. No, yo te digo 70 veces 7. Porque el problema está aquí en el corazón de nosotros. Nosotros creemos que si nos aguantamos la presión y nos externalizamos nuestro pecado, estamos bien. Pero toda la pudredumbre, todo el pecado, todo lo mal que no lo manejo yo en mi interior, en algún momento va a explotar. Y va a quedar la grande. Entonces lo que Dios apunta, y siempre ha apuntado, no es al sistema religioso, no es al sistema político, no es al sistema económico, es al corazón del hombre, porque de ahí emana todo. Las buenas y las malas costumbres, como diría mi santa madre. En el corazón del hombre. Es ahí donde quiere atacar el Señor. No es que la ley, yo no hago nada. Mira, todos nosotros hemos predicado, o hemos evangelizado, y cuando hablamos con la persona, dicen, no, es que yo no he robado. Yo no he matado a nadie. Yo no adultero, yo no me drogo. Yo no hago nada de eso. Es que el problema no es eso. El problema es esto. Nosotros también tenemos una mala información, una mala creencia, es que si no hago tales pecados, entonces estoy siendo santificado. Pero por mientras yo estoy en la iglesia o estoy en cualquier lugar, el trabajo, la mente trabaja rápida, la boquita o por dentro, mi ser interior por dentro hace zambe canuta, hace de pe a pa. Pero como no lo hago, no.
Pablo y Cristo apunta más allá. Ataca la raíz del problema, el codiciar. No ataca el robar, porque ese es el acto de una de las consecuencias de lo que yo codicio. A mí me gustaría tener la planta que tiene la señora ahí. Y va para allá y le roba un gajito. No, es una consecuencia de el codiciar. Y ahí apunta a Dios y ahí apunta a Pablo y la ley. Y lo demuestra que nuestra actuación o nuestra manera de vivir va más allá. Y por eso la ley no es mala. La ley es buena. Entonces muchos suena bonito decir, no, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo Cristo. Pero la mayoría, y es peor, porque Cristo nos demanda más. Hermano, nosotros oramos, a ver, no voy a decir que levante la mano, pero con sus expresiones, ¿cuánto ora en su casa diario? Media hora. 1 hora. Ya, media hora, pongámosle ahí. Y eso igual es harto. Orar media hora. En la media, eso es harto, ¿cierto? Media hora solo, en la media. Tomando el universo de cristianos, o lo que se cree, y que ver en media hora. Ya, orar mucho ya es avaricia. ¿Eh? Orar 1 hora ya es avaricia. Ya, pero pongamos que oramos 1 hora diaria. Diaria, no a la semana, diaria. ¿Se acuerda del pasaje de Getsemaní? Cuando Jesús estaba orando y se devuelve y pilló a sus discípulos durmiendo. ¿Y qué le reclama? Si no hay podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. Para Jesús 1 hora eran como 3-5 minutos de oración. O sea, la vara que nos da Jesús al estar en Jesús es muy alta. Y si nosotros comparamos nuestra vida con la demanda de Jesús o con la demanda de aquello que dice, no, si la ley no sirve, hermano, es porque nosotros que no queremos una vara que nos acuse tan mal y tan errado estamos. Es como el plomo, nos acusa al tiro. Así igualmente con la ley. Dios la implementó para nosotros y es por algo. Es para que nosotros viéramos que por nuestra condición y por nuestra fuerza nunca íbamos a ser salvos. Por nuestra capacidad propia nunca vamos a ser salvos y no somos, por no ser suficientes y no cumplir la ley, no merecemos la salvación. ¿Por qué? Porque no cumplimos. Usted va a un trabajo y tiene que cumplir ciertos requisitos. Bueno, yo postulé un trabajo que no cumplía un requisito, le dije que sí sabía, sí sé, y quedé igual. Después lo aprendí. Pero si uno no mide, si uno no cumple esos requisitos, no lo va a contratar. Si alguien postula a la Fuerza Armada, a alguna institución, tiene que cumplir ciertos requisitos, y si cumple esos requisitos, queda. Nosotros no calificamos porque no cumplimos ningún requisito para la salvación. Entonces Pablo aquí está demostrando que y nuevamente recalca lo que veníamos hablando anteriormente, la salvación por fe, por la salvación por gracia. Y Pablo le viene diciendo eso y nuevamente le habla. La ley no sirve para salvación, la ley no sirve para nosotros poder salvarnos. Lo que nosotros pensamos que nos ayudaba para la ley, para la salvación, no es así. Eso nos apunta y nos dice cuán lejos estamos por nuestra fuerza de alcanzar salvación. Por eso Pablo en el capítulo 5 dice, cuando aún éramos débiles, o incapaces, o inútiles de salvarnos. 5:8 si no me equivoco. Y aquí Pablo nuevamente anda diciendo, no es por nuestra fuerza, porque nuestra capacidad para poder cumplir la ley, para poder cumplir con los requisitos, no la tenemos. En el mismo ejemplo que yo tomé con el pastor Jero, yo tuve la capacidad de poder pagarle. Pero por causa de mi codicia y de mi pecado, no le pagué. Teniendo los medios para pagarle, no le pagué. Por mi codicia, por mi ineptitud. Así igualmente nosotros. Dios nos dejó todos los medios para poder cumplir la ley. Pero nuestra humanidad, en nosotros no pudimos. Y nunca vamos a poder. Pero la ley en sí es buena, agradable y perfecta porque viene del corazón de Dios. Y todo lo que procede de Dios es bueno para nosotros. Amén. Amén. Espero que se haya entendido la palabra, mis hermanos.
Para mi Dios, honra y gloria.